¿Acaso el amor es algo que llega a nosotros? ¿O es algo que debemos buscarlo hasta finalmente dar con él? Bueno, tal vez aquí se trate de ambos casos. En esta historia veremos cómo un chico, sin esperarlo, encontrará a su alma gemela más cerca de lo que él cree. A veces lo que menos buscamos es lo que más puede llegar a sorprendernos. Rintaro Uzumugi es un estudiante de preparatoria con cierta fama entre las escuelas vecinas, siendo que su mirada imponente lo hace parecer intimidante, incluso para algunos matones mayores que él. Luego de intervenir accidentalmente en un problema para defender a sus amigos, el grupo se encamina de regreso a su escuela. En el camino, el prota entretiene a sus amigos contando una curiosa anécdota de la noche anterior. Una chica había terminado con su novio tras descubrirle una infidelidad. Pero al intentar consolar al chico, Rintaro terminó asustándolo con una expresión seria, provocando que saliera corriendo. Poco después, el grupo se cruza con unas chicas que los observan con desdén. Usami, uno de los amigos de Rintaro, intenta devolverles algo que se les cayó, pero ellas responden con desdén, diciendo que ese objeto perdió su valor en cuanto él lo tocó. A pesar de eso, el pelirrojo decide tomárselo como un halago. ¿Pero a qué se debía realmente esta actitud? Bueno, por un lado tenemos a la Academia Femenina Privada Kikyou, un lugar reconocido por educar a chicas de alta sociedad. En contraste, está la preparatoria pública Chidori, conformada en su mayoría por varones y despreciada por las alumnas de Kikyou. Pese a que ambos institutos están prácticamente uno al lado del otro, más tarde, Rintaro recibe un mensaje de su madre y tras las clases, se dirige rápidamente a su casa. Al llegar, descubrimos que la familia del prota es dueña de una pastelería y aunque a Rintaro no le entusiasma demasiado trabajar allí, siente que es su responsabilidad ayudar. En el local, le informan que solo queda una cliente por atender, así que movido por la curiosidad, decide ir a ver de quién se trata. Al verla, Rintaro nota que se trata de una chica bastante linda, y al cruzar miradas con él, ella se sobresalta tanto que casi se atraganta con lo que comía. El prota le acerca un vaso de agua, sintiéndose un poco culpable por el incidente, aunque lo que más le llama la atención es cómo alguien como ella puede comer tanto. Sin decir nada más, la chica se pone de pie y se marcha apresurada, agradeciendo por la comida. Esto deja a Rintaro aún más confundido, sin creer que la situación haya terminado tan mal. Más tarde, el prota le pregunta a su madre quién era esa chica, y ella le responde que se llama Waguri, una clienta frecuente del local. Rintaro no lo puede creer, contándole a su madre lo sucedido. Ella intenta animarlo, diciéndole que no debía cargar con toda la culpa. Además, asegura que si la chica decidía no volver, él haría regresar con sus mejores postres. Al día siguiente, el prota sigue afectado por el incidente, algo que no pasa desapercibido por sus amigos. En su hogar, repentinamente él recibe una llamada de su madre, la cual le dice que Waguri había vuelto y quería hablar con él urgentemente. Rintaro se le aproxima y por fin se reencuentran. Antes de que él diga una sola palabra, Waguri se le adelanta, invitándolo a comer algo juntos. En un abrir y cerrar de ojos, ya están sentados frente a frente para comer. El prota no logra asimilar cómo cambiaron las cosas tan rápido. Waguri le pide que pruebe el postre que ordenó, aunque en su mirada se notaba que también quería probarlo. Rintaro no lo duda y le dice que puede comer si le apetece. Ella cree que sería de mala educación, ya que lo pidió para él, pero el prota insiste, asegurando que los postres de su familia eran los mejores. La chica finalmente acepta la propuesta del prota y prueba el postre. Mientras disfruta del sabor, ambos continúan conversando sobre lo sucedido y lo inusual que parecía ver a alguien comiendo solo. Sin embargo, ella explica que no pudo resistirse al notar que no había nadie alrededor. Con una leve sonrisa, se presenta formalmente como Kaoruko Waguri. Rintaro también dice su nombre, lo cual hace que la chica se muestre algo emocionada por esto. Finalmente, Waguri dice esto sin querer, lo que deja a Rintaro extrañado. Ella se pone muy nerviosa y le responde que en realidad lo había visto muchas veces antes, solo que nunca se atrevió a hablarle, aunque él jamás la había notado. Tras un breve silencio, el prota se anima a preguntarle si acaso ya la había intimidado desde antes por su apariencia. Sin embargo, la chica le responde que jamás se sintió intimidada por él. Rintaro no logra comprenderlo del todo y le pregunta por qué entonces salió huyendo tan de repente la última vez. Waguri, completamente sonrojada y sin poder mirarlo en la cara, le confiesa que lo hizo porque era la primera vez que un chico la miraba directo a los ojos. Rintaro, algo desconcertado y también al ver la expresión de Waguri, también se siente nervioso. Nunca había escuchado algo así, y menos viniendo de una chica. Sin pensarlo demasiado, se pone de pie y le dice que ya era algo tarde, así que la acompañará hasta la estación de tren. Waguri asiente con una leve sonrisa, pero antes de irse, menciona que le gustaría comprar algo para llevar. Ya estando afuera, Waguri le comenta que tal vez no sea necesario que la acompañe, ya que la estación quedaba bastante cerca. Sin embargo, antes de marcharse, la chica se detiene un momento y le asegura
asegura al prota que jamás pensó que fuera intimidante, por lo que espera que le crea. Dicho esto, Waguri se despide, dejando a Rintaro con muchas cosas en la cabeza. En su cuarto, Rintaro no deja de pensar. Desde pequeño, siempre fue juzgado por su apariencia, así que no lograba entender cómo alguien como ella pudo reaccionar de ese modo. De pronto, su madre entra a la habitación y lo interrumpe. Ella le muestra el pastel que Waguri había comprado, ahora completamente maltratado, diciendo que algo había pasado con la chica. Vemos que Waguri se encuentra en problemas dentro de un callejón. Unos matones, los mismos que días atrás tuvieron un cruce con los amigos de Rintaro, estaban acosándola. Al darse cuenta de su error, el prota corre sin pensarlo a buscarla y finalmente logra encontrarla. Él escucha con claridad cómo los matones intentan intimidar a Waguri, lanzando insultos y llamándolo delincuente. Le advierten que lo mejor sería alejarse de él antes de salir lastimada. Sin embargo, Waguri no se deja influenciar. Con firmeza, le responde que no tienen derecho a juzgar a Rintaro solo por rumores ajenos. Además, lo defiende afirmando que el prota era una persona noble, muy distinta a ellos, que solo sabían comportarse de forma despreciable. Uno de los matones se enfurece al oírla y levanta la mano dispuesto a golpearla, pero antes de que lo haga, Rintaro se interpone rápidamente, cubriendo a Waguri con su cuerpo. Él les pregunta si ya estaban contentos con haberlo golpeado, pero los matones, al ver su mirada, se asustan y salen corriendo. Waguri se alarma al notar la cabeza ensangrentada de Rintaro. Le pregunta si se encontraba bien. Él le responde con calma que solo se lastimó al golpearse con el muro. Rintaro le confiesa que en realidad quiso recibir el golpe a propósito, creyendo que era un castigo justo por haberla metido en sus problemas. Sin embargo, Waguri no está de acuerdo con eso. Aún así, el prota insiste, mostrándose realmente afectado por hacer pasar a alguien tan amable por una situación tan horrible. Sin embargo, la chica no logra comprender una cosa: ¿cómo era posible que las personas vieran a alguien como él como alguien intimidante? Ella le agradece sinceramente por haberla protegido, mientras Rintaro, aún incrédulo, asimila sus palabras. Toda su vida fue juzgado por su apariencia, pero por alguna razón, en ese momento comenzaba a sentir que deseaba algo más. En la estación, Rintaro y Waguri se despiden, y la chica le promete que algún día volverá a su pastelería para compartir un pastel juntos. Esto emociona levemente al prota, y a ella también. A la mañana siguiente, Rintaro está como de costumbre en su asiento, mirando por la ventana, pensando en cuándo volvería a encontrarse con Waguri. Aunque sin pensarlo, él ve algo sorprendente al frente suyo. Se trataba de ella. Rintaro cierra la ventana, preguntándose qué hacía Waguri en Kikyou, pues él creía que era un estudiante de secundaria debido a su estatura, aunque en realidad resulta que esto era todo lo contrario. Tras observarla del otro lado, Rintaro se muestra nervioso. Él siente que nunca antes había conocido a una persona tan sincera como ella, pero ahora, ¿qué es lo que haría? Sin poder contenerse, Usami termina estallando frente a las estudiantes de Kikyou junto a Rintaro. Expresa que ya no soporta que sin haber hecho nada, las chicas simplemente lo miren con desprecio solo por ser de la preparatoria Chidori, algo que comenzaba a fastidiarlo de verdad. Saku y Hayato, los otros amigos del prota, oyen las quejas del pelirrojo y coinciden con él, aunque reconocen que no había mucho que pudieran hacer, ya que parecía imposible llevarse bien con ellas. Mientras conversan, Hayato se da cuenta de que la cortina seguía cerrada, lo cual vuelve a poner nervioso al prota. Usami insinúa que quizás le incomodaba ver el edificio de Kikyou, pero Rintaro lo niega. Con calma dice que simplemente a veces prefiere tener la cortina cerrada durante el resto del día. No puede dejar de pensar en Waguri, aunque siente que fue un error dejar la cortina al verla. Cree que quizás lo mejor sea no volver a cruzarse con ella. Tal vez, sus mundos no estaban destinados a cruzarse. Más tarde, Usami invita al prota a ir al karaoke. Como no tenía planes, Rintaro acepta. No obstante, al salir del aula, Saku nota algo extraño. Un grupo de chicos se había reunido en la entrada. Al ver lo que sucedía, todos se sorprenden al notar que una chica de Kikyou se encontraba esperando a alguien de su escuela, tratándose de nada más y nada menos que Waguri. Rintaro se pregunta qué estaba haciendo ella en ese lugar, pero justo en ese momento, todo se complica cuando Usami arremete con la chica, queriendo saber a quién estaba esperando. El pelirrojo solo se desahogaba, harto de que los menospreciaran constantemente. No obstante, el prota lo detiene, pidiendo disculpas a Waguri por lo sucedido. Al principio, parecía que Usami iba a perder el control por completo, pero en realidad lo que sentía era celos de que alguien de Chidori pudiera llevarse bien con una chica de Kikyou. Luego, algunas compañeras de Waguri se acercan para apartarla de los chicos problemáticos, alejando de inmediato a cualquiera que intente acercarse. Más adelante, mientras camina con su grupo de amigos, Rintaro no deja de preguntarse a quién estaría esperando Waguri en la entrada de su escuela, negándose a creer que fue por él. En eso, los amigos del prota notan una expresión extraña en él, asustándose un poco ya que nunca lo vieron así, algo que del mismo modo inquieta un poco a Rintaro. En el karaoke, el grupo se divierte cantando con emoción. Sin embargo, había alguien que seguía sintiéndose incómodo, y ese era Rintaro. Saku nota que algo le pasa, preguntándole qué era lo que lo tenía inquieto, asegurándole que podía contárselo con
con total confianza. El prota duda si hablarle sobre Waguri, temiendo que lo juzguen por haberse acercado tanto a ella, por lo que al final Rintaro opta por guardárselo, asegurando que no pasaba nada. Se disculpa en especial con el de cabello oscuro, ya que fue quien más se notó preocupado. Más tarde, el prota regresa a su hogar. Para su sorpresa, encuentra a Waguri adentro, quien había estado esperándolo todo este tiempo. Allí la chica se disculpa por el alboroto que causó entre sus preparatorias, aunque Rintaro cree que no hay nada de qué disculparse. La madre del prota aparece, ofreciéndole a la chica quedarse a cenar para compensar el tiempo que esperó a su hijo, algo que finalmente termina aceptando luego de un momento incómodo. Rintaro y Waguri disfrutan de sus postres. Ambos conversan con calma hasta que en cierto momento, la chica menciona que fue a su preparatoria solo para verlo. Esto sorprende al prota, quien se pone nervioso justo cuando está a punto de confesarle a Waguri que se alegró de haberla visto. El ambiente se vuelve incómodo por la vergüenza del momento, pero se rompe cuando Rintaro le dice a Waguri que no pensó que volvería a verla, ya que ella era de Kikyou y dudaba que quisiera estar cerca de alguien como él, siendo de Chidori. Esto parece incomodar un poco a Waguri, pero le responde que en realidad se sintió feliz al saber que él pertenecía a esa escuela. La chica se pone de pie de forma repentina para marcharse, y aunque Rintaro intenta detenerla para saber qué le pasaba, ella solo alcanza a decirle que deseaba conocerlo mejor, dejándolo completamente desconcertado, aunque no comprendía del todo a qué se refería. El prota al menos tenía claro algo. Sin darse cuenta la había herido. Su madre ve el rostro de preocupación que tiene, llevándolo a la parte de arriba para hablar juntos. Allí ella escucha lo ocurrido y entiende al instante lo que había pasado. La madre regaña a su hijo, diciéndole que lo que hizo fue un gran error, pues esto no fue otra cosa que hacer lo mismo que le han hecho por mucho tiempo, denigrándolo sin razón alguna. El prota había sido muy duro al malinterpretar lo que pensaba Waguri, sin considerar lo que ella realmente sentía. La había herido, y ahora que entendía todo, estaba decidido a enmendarlo. A la mañana siguiente, Rintaro la espera temprano en la entrada de su escuela. Apenas la ve, le pide disculpas por haberla lastimado la noche anterior. Él había hecho mal en no pensar en sus sentimientos, y dijo algo que no debía. Esto avergüenza un poco a la chica, pero el prota sigue. Él se disculpa por haberla juzgado mal por ir a verlo. No debió poner en medio del tema la rivalidad que tenían sus escuelas, pues eso no importaba para nada, ya que lo único en lo que debía haberse centrado es en ellos mismos. Yo también me alegré de verte. La felicidad vuelve al rostro de Waguri, quien muy emocionada se levanta para decirle que ya se sentía mucho mejor. El rubor en las mejillas de la chica y su actitud era algo que Rintaro nunca había visto, y cuando ella vuelve a decir que espera conocerlo mucho más, todo queda claro. Ambos comparten números y después de muchos problemas, finalmente se pueden ver sin miedo frente a sus ventanas. El prota siente que al fin pudo acercarse un poco al mundo de Waguri, y ahora solo podía pensar en hacer una cosa: conocer más de ella. En un caluroso día, Rintaro y Usami deciden que no soportarán esa situación por más tiempo, así que se encaminan hacia la sala de profesores con la intención de encender el aire acondicionado. Durante el trayecto, el pelirrojo adoptó una actitud inusualmente entusiasta, comentando que algo positivo de todo esto era que pronto se celebraría el torneo deportivo escolar. Sin embargo, al llegar, uno de sus profesores les informa que ambos serían los únicos excluidos del torneo debido a las bajas calificaciones que obtendrían en los próximos exámenes. Usami responde que eso aún no se puede saber, a lo que el maestro les pregunta si realmente están tan seguros de que lograrán aprobar, así que ni ellos mismos creen que sean capaces de hacerlo. Su maestro les propone un trato: si aprueban los exámenes y ganan el torneo deportivo, los recompensará llevándolos a comer helado, algo que el pelirrojo agradece con entusiasmo. Sin embargo, al volver al aula, Usami se da cuenta de que acaba de cometer un grave error, algo en lo que tanto Saku como Hayato coinciden, aunque el pelirrojo le suplica a su amigo que lo ayude a estudiar. Este se rehúsa, asegurando que lo intentó el año anterior y fue completamente inútil. Al final, Usami se resigna y decide prepararse únicamente con Rintaro, convencido de que no necesitarán a nadie más para probar. Por parte del prota, recibe un mensaje de su madre pidiéndole que le diga a Waguri que pase por su tienda, aunque Rintaro entiende que la chica no ha estado yendo últimamente. Cree que tal vez se deba a que no quiere gastar demasiado dinero, ya que a pesar de tener recursos, considera innecesario comprar postres con frecuencia. De todas maneras, Rintaro le envía un mensaje a Waguri diciéndole que podía pasar si gustaba, ya que había algunos descuentos en la tienda. Unas horas después, la chica responde que estaría muy ocupada durante el mes, por lo que no podría ir a comer, lo cual deja ligeramente decepcionado al prota. Posteriormente, Rintaro acompaña a Usami a la biblioteca con el objetivo de prepararse intensamente para el examen. Ambos están motivados y decididos a dar lo mejor de sí para aprobar las pruebas y demostrar que pueden salir adelante sin apoyo, o al menos eso era lo que el pelirrojo tenía en mente. Finalmente, se resigna a que eran un caso perdido. Ante eso,
Rintaro le sugiere a su amigo que lo mejor sería hacer las paces con Saku, ya que él los había apoyado hasta ahora, a pesar de que ni con su ayuda aprobaron el año pasado. Cree que esta vez podría ser distinto. Al fin y al cabo, ahora tenían un objetivo en común para aprobar los exámenes. Usami lo entiende. Decide no rendirse e ir a disculparse con Saku tal como lo dijo Rintaro. Pasado un rato, el prota ve a unas estudiantes buscando sitio en la biblioteca y al estar solo, le cede el asiento, buscando otro lugar mientras ellas le agradecen. En el lugar, el prota escucha el nombre de Waguri y se da cuenta de que la chica también está ahí. Logra verla, pero se esconde rápidamente al darse cuenta que casi lo nota, pensando que seguramente también está ocupada por los exámenes. Además, percibe que ella usa un lenguaje muy formal. Para él resultaba extraño ver eso. Sin embargo, también se entera de que Waguri era una alumna que solía estar siempre entre las mejores de su clase, algo que según sus propias palabras, eligió por decisión propia. El simple hecho de pensar que las estudiantes de Kikyo son tan destacadas hace que Rintaro se sienta muy inferior, pensando que sería imposible para él probar sus exámenes para entrar al torneo deportivo. En ese momento, Waguri aparece de forma inesperada. Rintaro le pregunta qué hacía allí, ya que pensaba que seguía dentro estudiando, y la chica responde que lo vio pasar por la ventana, así que salió a comprobar si realmente era él. Además, se alegraba de verlo después de tanto tiempo. Ambos se sientan y conversan un rato, y Waguri se siente algo mal por no haber ido por los descuentos de la pastelería de Rintaro, aunque promete esforzarse para ir el próximo mes habiendo obtenido mucho dinero. El prota no entiende bien a qué se refiere, preguntándose cómo una chica de alta sociedad como ella podía estar trabajando. Waguri se muestra confundida y admite que en realidad no era adinerada como él pensaba, ya que entró a Kikyo como estudiante becada, aunque lo malo era que debía mantener calificaciones muy altas para permanecer allí. Por eso ahora se estaba esforzando al máximo, casi sin poder dormir bien por las exigencias, aunque proviene de una familia común. Waguri menciona que desea hacerlos sentir orgullosos, especialmente a su padre, quien aceptó que estudiara allí a cambio de tener un alto rendimiento. Por todo esto, no pensaba rendirse por nada del mundo. Rintaro se muestra sorprendido, aún sin comprender por qué llegó a juzgar a Waguri como alguien que no era, sintiéndose avergonzado de haber actuado igual que las personas que más detestaba. Él decide que debe cambiar, así que le pregunta a Waguri si podía ayudarlo con los estudios, ya que ahora tenía un objetivo y no quería fallar. Por ello, quería saber cuándo tendría tiempo libre para hacerlo, y ante esto, la chica responde que no hay problema, que le avisará cuando pueda, y que ambos se esforzarán por no fallar. Waguri le dice a Rintaro que ya debe irse, pues sus amigas seguramente le están esperando en la biblioteca. Sin embargo, antes de que se dé cuenta, ambos son interrumpidos por una chica de cabello plateado, a quien Waguri reconoce como Subaru, quien se enfada al ver que su amiga está con alguien de Chidori. Rintaro se muestra confundido, pero ella le pide que por favor se aleje de su amiga. Waguri intenta explicarle que no pasó nada, pero Subaru no la escucha, y responde que ella se encargará de todo. En ese momento, Usami y los demás regresan, notando que Rintaro está con unas chicas de Kikyo, por lo que se acercan a preguntar por qué estaban molestando a su amigo. Rintaro intenta detenerlos, pero Subaru ignora sus provocaciones y se marcha con Waguri, alegando que no quería estar rodeada de gente tan vulgar como ellos. Antes de irse, Usami logra reconocer a Waguri y se le acerca para preguntarle si no la había visto bien. Sin embargo, el prota lo aparta de inmediato, lo que sorprende un poco a Subaru, aunque quien queda más impactado es Rintaro. Al darse cuenta de que actuó por instinto para proteger a la chica, él se disculpa con su amigo, mientras Subaru se aleja con Waguri, diciéndole que no quería verla junto a alguien que perteneciera a Chidori. Ante esto, Saku se enfada y le recuerda que no respondió la pregunta que les hizo, o acaso no era tan lista como aparentaba. Subaru cree que se refería a Waguri, pero él le dice que lo interprete como quiera, ya que sabía que ella también carecía de intelecto, a pesar de contar con ciertas ventajas en su escuela, como llevar ese color de cabello. Ante eso, Rintaro sale en defensa de las chicas, diciéndole que su amigo no estaba actuando como siempre, y que debería detenerse. Luego les recuerda a los demás quién era Waguri, mencionando que fue la chica que estaba esperando a alguien en la entrada de su preparatoria. Confiesa que solo se estaba disculpando con ella por haberla asustado, y que fue él quien inició la conversación, intentando encubrir la verdad para evitar malentendidos, algo que Subaru nota de inmediato. Finalmente, Usami se acerca a Waguri y se disculpa por haberle hablado de forma tan grosera días atrás. Tras escucharlo, la chica también se disculpa con el pelirrojo, y no solo con él, sino con todo el grupo. Cree que fue la causante de todo el alboroto anterior, por lo que considera que lo mejor es hacer esto para que no se sientan mal. Waguri le pide a su amiga que también se disculpe, pero ella se niega y se adelanta hacia la biblioteca. Ambas se retiran, y el grupo de Rintaro queda sorprendido por lo que acaba de ocurrir, aunque creen que Saku también debió disculparse. Él, algo avergonzado, admite que fue su culpa haber hablado así, siendo molestado por sus amigos al notar que en el fondo solo estaba preocupado por ellos. Luego de eso, Waguri le reclama a su amiga por haber hablado de forma tan grosera con los chicos de Chidori, aunque ella no muestra
arrepentimiento, especialmente por el rechazo que tenía hacia los hombres. Sin embargo, se nota algo sorprendida tras ver cómo actúa Rintaro. Esto la lleva a preguntarle a Waguri qué tipo de chico era el prota. Ella se sorprende al inicio, pero termina admitiendo que en realidad era alguien muy amable, lo que deja a Subaru algo inquieta, con una expresión de angustia en el rostro tras escuchar esas palabras. Más tarde, Rintaro sigue teniendo dificultades con sus materias. Aunque Saku intentó ayudarlo, simplemente le resultaba imposible, pero aún así se esfuerza por mejorar. En ese momento, recibe un mensaje de Waguri, quien le pregunta si puede llamarlo, a lo que él accede, y algo nervioso, contesta su teléfono. Ambos tienen una charla algo incómoda en la que comentan lo ocurrido durante el día. Waguri se disculpa por haberlo hecho mentir en la biblioteca, y le dice que estuvo genial cuando la defendió, dejando a Rintaro algo avergonzado, mientras ella continúa y le comenta qué día podría ayudarlo a estudiar. Sin embargo, en ese momento se detiene, comentando que casi empieza a hablar con un lenguaje muy informal. Rintaro no ve cuál sería el problema, pero Waguri responde que sería descortés, especialmente porque era clienta de su tienda, lo que genera cierta decepción en Rintaro, ya que pensaba que se habían vuelto muy cercanos desde que se conocieron, sintiendo que se estaba alejando de ella. El prota no puede dejar de pensar cómo lucía Waguri del otro lado, si acaso seguía sonriendo como siempre, aunque también se preguntaba cómo reaccionaría ante lo que estaba a punto de decirle. Y en ese instante, Rintaro le comenta que no será necesario usar tanta formalidad la próxima vez que se vean, pues él creía que no era tan necesario. Al escucharlo, Waguri responde que así será, que intentará hablar de una manera no tan formal la próxima vez, así que no había por qué preocuparse. Luego de eso, la conversación termina, y aunque ninguno lo note, vemos que no solo Rintaro estaba muy nervioso, sino que Waguri se sentía exactamente del mismo modo, algo que de algún modo tenía muy preocupada a alguien que era muy cercano a ella. Rintaro se despierta muy temprano. Él y Waguri ya habían acordado que ese día tendrían la sesión de estudio, algo que mantuvo inquieto al prota durante toda la noche, además de no poder quitar la vista de su celular. No podía creer que hoy al fin se encontraría con ella. Más tarde, Rintaro al fin se pone en marcha para su encuentro con Waguri. Se siente nervioso, pues sería la primera vez que se ven durante un día libre. Como es costumbre, las personas lo miran con temor debido a su mirada y su altura. Sin embargo, el prota no podía dejar de pensar que justo ahora sentía que estaba a punto de llegar a una ciudad desconocida. Rintaro llega al lugar, pero siente que aún era muy temprano. Al principio planea matar el tiempo en algún sitio, pero sorpresivamente se encuentra con ella, Waguri. Resulta que ambos habían llegado demasiado temprano, lo cual lo sorprende. Se ven nerviosos, y aunque intentan hablar con naturalidad, no pueden evitar usar un lenguaje formal debido a cómo se sienten. Ambos se dirigen a un café, y deciden comer algo antes de empezar a estudiar. Rintaro no puede evitar pensar que Waguri se veía linda, y también lo curioso que era el gran apetito que siempre solía tener. Finalmente, ambos creen que ya es hora de empezar. Se ponen de acuerdo en qué tema abordar primero, en este caso, matemáticas. Sin embargo, mientras intentan llevar la sesión de estudio con tranquilidad, no pueden evitar tener ciertos acercamientos accidentales, lo que provoca que ambos se pongan nerviosos y sus corazones empiecen a latir con fuerza. Aún así, tanto Rintaro como Waguri hacen todo lo posible por mantener la calma. Ambos continúan estudiando, y durante la conversación, Waguri se entera de la verdadera razón por la que el prota se está esforzando tanto: el torneo deportivo que se celebrará muy pronto. Además, Rintaro admite con sinceridad que más allá de hacerlo por sí mismo, lo hace por sus amigos, quienes también están entusiasmados con la idea de participar en la competición. Si bien él piensa que tal vez sea una razón algo tonta, para Waguri era todo lo contrario, ya que eso solo demostraba cuánto apreciaba Rintaro a sus amigos. Esto lo deja algo alterado, pues no entendía a qué se refería exactamente cuando hablaba de querer mucho. Ella le pregunta si acaso no era así, y el prota admite que en realidad no lo niega. La chica menciona que también quería mucho a sus amigas, especialmente a Subaru, con quien compartía una amistad desde la infancia. Aunque al principio pudiera parecer que tenía un carácter fuerte, esto se debía a las malas experiencias que había tenido con los chicos desde pequeña. Por eso se alegró tanto cuando Rintaro no la juzgó por la forma en que actuó, algo que le agradecía enormemente. Estas palabras, dichas por ella, hacían que el prota se sintiera por alguna razón muy feliz. Más tarde, por fin llega la hora de ir a casa. Antes de hacerlo, Rintaro recibe de parte de Waguri un cuaderno con varios apuntes que ella hizo especialmente para él. Si bien se lo agradece, le pregunta si acaso ella no debía estudiar también para sus exámenes. Sin embargo, ella le responde que no se preocupe. Después de todo, ambos habían prometido esforzarse juntos. Waguri le pide que por favor le cuente todo lo que ocurra después del examen, despidiéndose de él con una sonrisa, deseándole suerte para que logre superar este reto.
reto. Rintaro se muestra motivado, sin intención de reprobar después de lo de hoy. De ese modo, se dirige a casa, o al menos eso tenía planeado, ya que inesperadamente alguien lo detiene, ni más ni menos que Subaru. Ella le pide que hablen un momento, y ambos se dirigen a un café para hacerlo. La tensión es grande, pues ninguno de los dos ha dicho ni una sola palabra desde que llegaron. Sin embargo, la peli blanca es la primera en romper el hielo, preguntándole directamente a Rintaro si acaso él es el novio de Waguri. El prota se sorprende tanto que termina derramando su café encima, quemándose. Posteriormente, Subaru le da un pañuelo para que alivie el dolor, lo que él le agradece, aunque esta acción no hace más que dejar confundido a Rintaro, pues ella no estaba actuando como lo hizo hace unos días. Subaru decide presentarse formalmente, al igual que el prota. Él recuerda no solo haber escuchado el nombre de Subaru por parte de Waguri, sino también por una de sus compañeras. La charla continúa, y la peli blanca aún quiere saber la respuesta a la pregunta que le hizo. Rintaro responde que no es novio de Waguri, aunque ciertamente aún no logra saber qué tipo de relación tienen. Rintaro confirma que se conocen desde hace muy poco, por lo que Subaru deduce que esto será algo efímero, así que luego de decirlo, le pide al prota que por favor se aleje de Waguri. Él le pregunta si acaso era porque pertenecía a Chidori, y ella lo confirma. Sin embargo, Rintaro sigue sin entenderlo. La rivalidad entre sus escuelas no debería influir en que ellos tengan una buena relación. Subaru lo comprende, y también sabe que él no es una mala persona, como ya lo ha demostrado, pero esto iba más allá del miedo que ella sentía hacia los chicos. Si bien solo verlos juntos la asustaba, dentro de Kikyo había profesores que odiaban a cualquiera que perteneciera a Chidori. Si alguno de ellos llegara a enterarse de que la alumna estrella de su escuela tenía algún tipo de relación con Rintaro o con alguno de sus compañeros, algo malo podría pasarle a ella. En ese momento, un niño se tropieza dentro del café y Subaru se apresura a ayudarlo a levantarse. El pequeño le agradece con una sonrisa y le dice que tiene un cabello muy bonito. Ella se sorprende un poco, pero luego decide contarle a Rintaro que Waguri le dijo algo parecido hace varios años, debido a su color. La peli blanca solía ser molestada constantemente por otros niños. Sin embargo, Waguri fue la única que la defendió, diciéndole que su cabello era muy hermoso. Eso fue lo que impulsó que ambas se convirtieran en muy buenas amigas. Para Subaru, Waguri era su más grande heroína. Rintaro entiende a lo que se refiere, pues la chica le habló mucho sobre su amiga. La peli blanca cree que tal vez sea cierto, que solo ella sabía a la perfección cuánto se había esforzado Waguri para cumplir sus objetivos, todo lo que sufrió y peleó. Ahora mismo, Waguri había logrado alcanzar la felicidad y estaba casi en la cima. Por eso Subaru sentía la necesidad de protegerla de algún modo. Después de todo, ella siempre le había dado mucho y ahora era su turno como amiga de devolverle el favor. Subaru entiende que lo que estaba haciendo podía ser incorrecto, pero aún así le bastaba con poder proteger esa sonrisa. Tal vez ella termine odiándola por ello, pero estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario con tal de conseguirlo. Por eso, por favor, le pedía una vez más que se alejara de Waguri. El prota guarda silencio, pensando detenidamente, reflexionando sobre qué le acaba de decir. Sin embargo, tras hacerlo, finalmente responde que no lo haría, algo que no termina sorprendiendo del todo a Subaru, aunque no puede evitar sentirse decepcionada por no haber conseguido su objetivo. Rintaro se marcha del café, con el ánimo revuelto. Afectado por la conversación y la decisión que acaba de tomar, no podía concentrarse para estudiar en el tren, pues pensaba en todo momento en los sentimientos de Subaru, preguntándose si alguna vez sintió algo así por alguien. En ese momento, observa que dos chicas entran al tren, las mismas a quienes hace un tiempo Rintaro cedió su lugar en la biblioteca. Al encontrarse nuevamente con el prota, ambas lo reconocen y se acercan a él. Con timidez, decide agradecerle por el gesto que tuvo con ellas hace unos días. Él se queda algo sorprendido, pero ellas se muestran intimidadas al ver su rostro. Sin embargo, en ese instante, Rintaro les dice que no había ningún problema, pues mientras hayan estudiado bien, él se alegraba de haberles dado su lugar. Ambas se muestran muy nerviosas, pero finalmente notan que la personalidad del prota resultó ser muy amable. Rintaro se muestra sorprendido de que ellas le hayan agradecido, comentando que esto le recordaba cuando Waguri le dio las gracias por no juzgar a Subaru, aunque él realmente se pregunta si una persona como ella sufriría en serio por culpa suya. Admite que cuando le dijo a la peli blanca que no se alejaría de Waguri, no se arrepentiría. Sin embargo, no podía evitar sentirse algo extraño después de la conversación que tuvieron. Al día siguiente, el maestro de Rintaro entrega los resultados de los exámenes a cada uno de los alumnos. En ese instante, se revela que tanto Usami como el prota lograron evitar reprobar. Esto alegra a todos sus compañeros, y ambos son celebrados por su gran resultado. El prota no puede evitar llorar por lograrlo, algo que conmueve a todos. Luego, todo el mundo le agradece a Saku por su ayuda, ya que admiten que sin él no habrían podido lograrlo. El pelinegro se avergüenza, pero no puede evitar que todos se acerquen a él para felicitarlo por su gran apoyo. En ese
momento. Rintaro piensa que debería contarle a Waguri la buena noticia. Sin embargo, justo antes de hacerlo, se detiene, recordando las palabras de Subaru y dudando si realmente sería buena idea enviarle un mensaje. Mientras reflexiona, escucha que sus cosas se caen del escritorio, ya que sus compañeros, en medio de la celebración, las tiraron sin querer. Saku va a levantar los libros de Rintaro y se disculpa por el alboroto, aunque al hacerlo, el pelinegro encuentra una nota escrita en un cuaderno de su amigo, lo cual termina sorprendiéndolo, pues esta hoja estaba firmada por el nombre de alguien que no conocía, Kaoruko Waguri. La verdad termina saliendo a la luz. Los amigos de Rintaro reconocen el nombre de Waguri, dándose cuenta de que era la misma chica que estuvo en la biblioteca hace unos días, junto a él y a su amiga de cabello plateado. Saku es el primero en notar que aquel encuentro que tuvo su amigo con ella no fue una simple coincidencia, sino algo más. Rintaro estuvo actuando raro durante unos días, y ahora permanecía en silencio ante la interrogación del pelinegro. Sin embargo, antes de que todo empeorara, el maestro interrumpe y les ordena limpiar todo el lugar, ya que aún debían continuar con las clases como siempre. Todos deciden hacer caso, aunque la situación entre Rintaro y Saku parece haberse puesto más tensa de lo que creían. En casa, el prota se lamenta por no haber dicho nada en ese momento, además de no haber revisado bien sus cuadernos para asegurarse de que no hubiera nada raro. Después de esto, Rintaro piensa que debería agradecerle a Waguri por su apoyo, cosa que finalmente hace. Ella ve su mensaje, aliviada de que al fin le haya respondido. Waguri le dice al prota que se divierta durante el festival deportivo, lo cual lo alegra mucho, aunque todavía seguía preocupado por las palabras que le dijo Subaru. Por su parte, la chica estaba feliz de que todo haya salido bien para Rintaro, preguntándose qué actividades harán durante ese festival. A la mañana siguiente, las cosas no parecen mejorar para Chidori. Rintaro y Saku siguen distanciados, y Ayato le dice a Usami que ahora era su turno de hacer lo posible porque ambos arreglen las cosas. Si bien el pelirrojo quiere hacer el intento, simplemente es ignorado por ambos, algo que lo deprime un poco. Posteriormente, Saku es emboscado por ambos, ya que estaban muy preocupados por él y creían que hablar juntos podría ayudarlo a superar el conflicto. Finalmente, Saku revela que estaba molesto, no por el hecho de que el prota se haya relacionado con alguien de Kikyou, sino por no haber confiado en contárselo y ocultarles todo, diciendo que no pasaba nada. Ayato y Usami notan que el pelinegro se había puesto algo sentimental. Sin embargo, había una razón importante detrás, pues en el pasado, Rintaro fue quien lo ayudó a adaptarse a Chidori. Por eso, Saku al menos quería estar ahí para devolverle el favor cuando lo necesitara y apoyarlo en todo. Después de todo, era su amigo. Usami comparte el mismo sentimiento, comentando que Rintaro era de esas personas que hacían cosas por los demás sin darse cuenta de lo mucho que significaban para ellos. Eso era algo muy increíble por parte de él. Ayato añade que tal vez Saku no lo haya notado, pero en cuanto descubrieron que el prota estaba relacionado con alguien de Kikyou, esta vez dijo que no quería hablar de ello, en lugar de afirmar que no le ocurría nada, lo cual significaba que por primera vez les compartió algo de sus sentimientos. Por ahora no sabían qué le ocurría, pero estaban seguros de que en algún momento su amigo se los contará. Con esa certeza en mente, los tres se retiran, convencidos de que tarde o temprano, él le revelará lo que realmente le sucede. En casa de Rintaro, él muestra una expresión larga, lo cual es notada por su madre. Ella supone que volvió a reprobar, sin embargo, se lleva una grata sorpresa al escuchar que había aprobado. Al principio se ríe, pensando que era una broma, aunque el prota le asegura que no lo era. Pasado un rato, alguien llega a la pastelería, tratándose de Waguri. El prota se alarma al escucharla, escondiéndose detrás del mostrador mientras su madre continúa hablando con ella. Waguri comenta que le gustaría celebrar el esfuerzo que puso en sus exámenes de mitad de curso, esto comiendo algo dulce. La mujer comenta que Rintaro también había logrado aprobar sus exámenes, y aunque él intenta decirle que no revele dónde está, ella termina por levantarlo, dejándolo al descubierto. La madre del prota le encarga el pedido de Waguri, dejándolos solos mientras atiende otras cosas. La chica ya había decidido lo que llevaría. Sin embargo, antes de eso, ella le extiende las manos a Rintaro para chocar los 5, comentando que debían celebrar el haber superado los exámenes, algo en lo que el prota está de acuerdo, aunque no puede evitar pensar en lo ocurrido con Saku, por lo que algo decaído choca los 5 con Waguri, dejándola preocupada. Él atiende a la chica y le da su pedido. Antes de irse, ella le comenta sobre su cara larga, animándolo para que pueda superar cualquier problema que haya tenido. Waguri le dice que siempre se motivaba comiendo mucho, aunque aclara que no siempre lo hacía, pero era lo que más le gustaba. Las palabras de Waguri se entrelazan
entrelazan y comienza a ponerse nerviosa. Rintaro no puede evitar reír al verla intentar expresarse con claridad, lo que provoca que ella también sonríe al notar la actitud que estaba teniendo. En verdad me alegro, Waguri exclama, retirándose del local no sin antes decir que la próxima vez volverá para comer pasteles. La madre del prota se acerca y le pregunta si la chica ya se fue. Él responde que sí, y al quedarse solo nuevamente, comienza a pensar. Rintaro siente que su corazón se despejó al ver la sonrisa de Waguri. Al principio, pensó que lo mejor sería alejarse de ella tras lo que le dijo Subaru aquel día. Sin embargo, al negarse a hacerlo, se dio cuenta de que algo más estaban haciendo. Rintaro la respetaba profundamente, pero por alguna razón, sentía que sus sentimientos crecían cada vez más al estar a su lado. Por su parte, Waguri se sintió muy feliz al ver reír a Rintaro, pensando que era algo lindo. Sin embargo, no podía evitar angustiarse por lo que pudiera haberle ocurrido antes. Poco después, recibe un mensaje inesperado que termina por sorprenderla bastante. Más tarde, el prota tiene una charla con su madre durante la cena. Ella lo felicita por haber aprobado los exámenes, aún sorprendida de que lo haya logrado, pero también muy contenta. Rintaro piensa que no es para tanto, aunque para ella sí lo era. Desde pequeño, ella vio lo fácil que le resultaba rendirse, pero esta vez había sido distinto. Más que evitar reprobar, le demostró un cambio. No sabía por qué decidió hacerlo tan de repente, y tampoco creía que el motivo fuera lo importante, aunque por alguna razón sentía que eso seguía rondando por su cabeza. Rintaro se pregunta cómo lo sabe. La respuesta era evidente. Ella era su madre. No pensaba interrogarlo ni nada por el estilo. Ya sabía lo necesario, incluso cuando él fue a disculparse por haber juzgado mal a Waguri. Si bien al principio se preocupó, después no lo hizo, porque conocía perfectamente el tipo de persona que era su hijo. Alguien bueno, que siempre se preocupaba por todo y que a pesar de la adversidad, sabía tomar las decisiones correctas. Por eso no había necesidad de intervenir en todo, porque mientras él fuera feliz, ella también lo sería. Más tarde, vemos a Subaru, pensativa en el parque. Pasado un rato, al lugar llega Waguri, quien le pregunta si la hizo esperar demasiado. Ella también le da a entender que fue a otro sitio después de la escuela, aunque no entra en detalles. Al estar en el mismo lugar donde solían jugar de pequeñas, Waguri se muestra algo nostálgica. Finalmente, le pregunta a la peliblanca de qué quería hablar y por qué no podía hacerlo el día de mañana durante la escuela. Subaru responde que esto era algo que no podían tratarlo en público, ya que el tema del cual hablarían involucraba también a Rintaro, confesando en ese instante que ella había hablado con él hace unos cuantos días. Mi heroína. Este era el modo en que Subaru miraba a Waguri, alguien animado y valiente a quien admiraba profundamente, deseando algún día ser tan fuerte como ella. Tras confesarle que habló con Rintaro días atrás al verlos juntos en una cafetería, Subaru se disculpa con su amiga por haberlo hecho a sus espaldas y por pedirle que se alejara de ella. Tras escucharla, Waguri comenta que se asustó mucho cuando se disculpó de repente. Subaru no entendía nada, pero Waguri añade que no había necesidad de que lo hiciera. Después de todo, nunca imaginó que el hecho de estar relacionada con alguien de Chidori le doliera tanto. Ella ya tenía en cuenta lo mala que era la relación de las alumnas de Kikyo con su escuela. Waguri comprendía perfectamente por qué Subaru actuó de ese modo, y por eso lamentaba haberla preocupado tanto. Sin embargo, esas palabras hacen que Subaru quede perturbada. La peliblanca se considera alguien deplorable. Desde aquella conversación con Rintaro siempre temió que Waguri lo descubriera, pues había actuado sin preguntárselo antes. Nunca pensó que el prota guardaría silencio, y eso le dio cierto alivio, ya que estaba convencida de que Waguri jamás la odiaría por no saber lo ocurrido. Pero la realidad era que ella nunca dejó de sentir miedo y desprecio a sí misma, por haberse interpuesto en la vida de su más grande heroína, un sentimiento que se manifestaba como un óxido interno, algo que sin duda hacía que Subaru se sintiera horrible, aunque si había algo peor que eso, era escuchar a Waguri disculparse cuando quien debía hacerlo era la misma peliblanca. Lo que más le dolía a Subaru era que la chica no la culpase de nada, algo que le aliviaba y al mismo tiempo la lastimaba. En ese momento, se da cuenta de que no había cambiado nada desde entonces. Cuando era niña, solía ser protegida por Waguri y procuró cambiar para volverse más fuerte, incluso copiando un poco el estilo de su amiga, pero en su mente seguía siendo igual de patética. Entre lágrimas, Subaru no deja de disculparse con Waguri por haberle causado tantos problemas, pero antes de que dijera algo más, la chica la detiene. Con una sonrisa, le pide a la peliblanca que por favor recuerden un poco del pasado, jugando tal como lo hacían
cuando eran niñas. Waguri se emociona en el parque, recordando junto a Subaru cómo era todo antes, desde los momentos divertidos hasta los más vergonzosos. Waguri comenta que Subaru siempre había sido muy amable, pero ella insiste en que realmente no era una buena persona. Estos comentarios enfadan a su amiga, quien le dice que debe dejar de decir eso. Waguri la había observado de cerca, e incluso cuando la chica se lastimó jugando en las barras, no dejó de preocuparse, lo cual la hizo sentir mal. Para Waguri, era imperdonable haberla hecho llorar ese día. Subaru estuvo siempre a su lado en las buenas y en las malas, y por eso nunca se sintió sola. Waguri tenía algo por sentado: Subaru era de las personas que más quería. Además, nunca dejaría de repetirlo, pues siempre iba a querer a su amiga. La Peliblanca se da cuenta de que Waguri siempre ha sido así, y por eso comenzó a admirarla. Dicho esto, Subaru se acerca a ella y la abraza, diciéndole que decidió hablar con Rintaro para proteger su beca. Sin embargo, no debió hacerlo sin preguntarle antes, por eso decide preguntarle cuál era su opinión al respecto. Waguri responde que ella tampoco quería dejar de ver a Rintaro. Subaru decide hacerle una pregunta más a la chica: ¿te gusta Rintaro? Ante esto, Waguri responde que sí. Luego, Subaru le cuenta a su amiga lo que el prota le respondió cuando le pidió que dejara de verla, lo cual deja a Waguri muy avergonzada, aunque la Peliblanca aún siente que es una completa cobarde. No quiere dejar de creer en Waguri, por eso, no importa lo que pase a partir de ahora, estaría siempre al lado de ella. Además, algún día, cuando aprenda a quererse tal como Waguri lo ha hecho siempre, caminará orgullosamente a su lado. Ambas amigas se dirigen a casa, pero en ese instante, Waguri recibe un mensaje de Rintaro. Tras hablar con Subaru, él buscaba alguna forma de volver a comunicarse con ella para aclarar un par de cosas. Sin embargo, se sentía avergonzado de pedirle ayuda a Waguri después de no hablarle durante tanto tiempo. En ese instante, la chica llama a Rintaro. Él se alarma y ella le pregunta si podían hablar ahora. El prota asiente, pero antes se disculpa por no haberle respondido. Además, no pudo hacerlo cuando vino a comprar sus postres, aunque Waguri comenta que no debía preocuparse por ello. La chica se pregunta si quería decirle algo. Ante esto, Rintaro responde si podía hablar con Subaru, pues tenía algo importante que decirle. Waguri responde que está a su lado justo ahora, por lo que podría pasarle la llamada. Esto sorprende a Rintaro, y finalmente habla con la Peliblanca. Ella le pregunta si podría reunirse al día siguiente, ya que también tenía algo importante que decirle. Llegado el día, el prota va hasta el parque. Rintaro estaba algo preocupado de que alguien de Chidori los viera, pero Subaru responde que no había problema, agradeciéndole también por su preocupación. Ambos comienzan a charlar, y el prota pregunta directamente qué podría hacer para que Subaru le permita estar junto a Waguri. La Peliblanca cree que esa era una pregunta extraña, pero él trata de explicarse mejor. Rintaro comenta que entendía muy bien cómo se sentía Subaru. Estaba claro que no quería que Waguri tuviera problemas por su culpa. Sin embargo, dejar de verla no era una opción para él. Es por eso que Rintaro quería saber si había alguna forma de ver a Waguri sin causarle problemas. Subaru responde que no era necesario preguntarlo, pues en el momento en que habló con Rintaro solo estaba siendo egoísta, sin mencionar todas las cosas malas que le dijo. Él ya le dio una respuesta en ese momento. Además, la Peliblanca cree extraño que no estuviera enfadado tras esa conversación. Rintaro comenta que no lo estaba, ya que como dijo antes, entendía perfectamente los sentimientos de Subaru. Él admiraba por lo mucho que protegía a Waguri, por eso quería saber su respuesta. Rintaro tampoco quería preocupar a Subaru, por eso quería saber si podía hacer algo. La Peliblanca finalmente comprende por qué su amiga se enamoró de alguien como el prota, pues él era realmente bondadoso. Tras escucharlo, ella finalmente responde que todo estaría bien mientras permanecieran alejados de sus escuelas. Además, Subaru revela que habló con Waguri sobre lo que le dijo la noche anterior, lo que avergüenza un poco al prota. Ella también le asegura que mientras tenga cuidado con su amiga, no se interpondrá en nada. En ese instante, un balón golpea de repente a Rintaro y un niño se acerca disculpándose. Sin embargo, el pequeño logra reconocerlos a ambos, pues resulta que es el mismo niño al que Subaru ayudó hace un tiempo en la cafetería donde habló con Rintaro. Él cree que tanto el prota como la Peliblanca se llevan muy bien, pensando que son grandes amigos, aunque ambos aclaran que eso no sería posible. Tras despedirse, Rintaro y Subaru creen que les faltaba mucho para ser buenos amigos. Sin embargo, en su interior, la chica piensa que tal vez algún día, cuando logre quererse a sí misma, ambos podrían llegar a serlo. Este comentario asusta un poco al prota, preguntándole si acaso le había ocurrido algo, a lo cual Subaru solo responde que eso era un secreto. Finalmente, Rintaro había aclarado las cosas con Subaru y lograron entenderse. Sin embargo, aún había algo que lo seguía preocupando, pues no encontraba la forma de arreglar la situación con sus amigos. Desde aquella discusión que tuvieron, todo se había vuelto demasiado tenso. Waguri conversa con el prota, diciéndole que le alegraba saber que Subaru ya estaba al tanto de lo suyo con él. Aunque eso en parte le daba tranquilidad, Rintaro seguía pensativo por el problema que aún debía resolver. Al día siguiente, Usami nota que ha estado comportándose de forma
extraña durante toda la jornada, no solo en clases, sino también durante los entrenamientos para el torneo deportivo, donde Rintaro rara vez solía equivocarse. Incluso Hayato empieza a pensar que Usami podría tener razón. Ante esto, ella concluye que solo había una forma de descubrir qué le estaba pasando a su amigo. De este modo, el pelirrojo arrastra tanto a Hayato como a Saku a la misión de seguir al prota durante el día, aunque estos últimos señalan que aquello podría ser considerado acoso. A Usami parece no importarle en lo más mínimo. Durante la persecución, ellos comentan que Saku debía disculparse de una vez con Rintaro, pues al fin y al cabo fue él quien inició la riña entre ambos. El pelinegro menciona que lo haría, aunque al ser alguien a quien le dificulta expresarse sería complicado. Tras seguirlo por un buen rato, finalmente el grupo observa que Rintaro se reúne con alguien en el parque, y su sorpresa es grande al darse cuenta de que había quedado con dos chicas provenientes de Kikyou en una cafetería. El prota habla con Subaru y Waguri. Él se disculpa por tener que reunirse nuevamente y por haberlas llamado tan seguido. Waguri responde que no había problema en hacerlo, aunque sin querer aclara que le gustaba mucho verlo tan seguido. Al darse cuenta de lo que dijo, la chica se pone muy nerviosa y al verla, Subaru cree que su amiga estaba siendo demasiado obvia con sus intenciones. Por otro lado, Usami se pone muy celoso al ver que su amigo se reunía en secreto con dos chicas. Saku intenta callar a Hayato y a Usami, pues ambos podrían hacer que Rintaro descubriera lo que estaban haciendo. Además, el pelinegro comenta que era muy extraño que no solo estuviera con Waguri, sino también con Subaru. En la otra mesa, la peliblanca le pregunta a Rintaro qué quería hablar con ellas, pues el tiempo se les estaba acabando. El prota empieza a hablarles de sus amigos, recalcando que quería revelarles de una vez la relación que tenía con ambas. Quería dejar de tener secretos con ellos, y además era muy importante para él contarles todo. Desde que era un niño siempre había sido apartado por los demás, y nunca tuvo a nadie con quien compartir sus problemas. Sin embargo, al llegar a Chidori los conoció, personas que lo aceptaron tal como era y que nunca podría reemplazar. Rintaro respetaba a Waguri y Subaru por la relación tan cercana que tenían, y por eso mismo quería fortalecer su amistad con ellos, porque así como no se rindió en su examen, tampoco quería hacerlo con su grupo. Por favor, ayúdenme. Waguri responde que lo haría, al igual que Subaru, quien vuelve a destacar lo considerado que era con ellas al confiarles algo tan importante. Waguri añade que si esas personas eran importantes para él, también lo serían para ella. Además, quién sabe, quizá algún día podrían llegar a ser buenos amigos. Este comentario pone nerviosa a Subaru, aunque quienes se muestran más afectados por esto son las personas sentadas al costado suyo. Rintaro acompaña a ambas chicas hasta la estación. En el camino, Subaru le pregunta si podría presentarle a sus amigos la próxima vez, pues quería disculparse por lo ocurrido aquel día en la biblioteca, algo que el prota acepta con gusto. Sin embargo, al parecer su noche no sería tan tranquila. En ese momento, un grupo de chicos se acerca buscando a Rintaro. Él les pregunta qué querían con él, a lo que uno responde que sus Kouhai les habían hablado mucho sobre su reputación. Waguri nota algo y señala a dos chicos que Rintaro reconoce. Ambos eran los mismos que habían acorralado a Waguri la última vez, por lo que el prota deduce rápidamente lo que estaba ocurriendo. Rintaro está dispuesto a irse con ellas, pero son retenidos por todo el grupo de chicos. Al ver que no saldrían de esto fácilmente, les pide que dejen ir a las chicas, y a cambio se quedaría a escuchar lo que tenían que decirle. Los sujetos notan que las dos chicas eran alumnas de Kikyou, acercándose a ellas y comentando que eran muy lindas. Sin embargo, antes de que cruzaran el límite, uno de los tipos es detenido por alguien conocido, Usami. Los amigos del prota habían llegado para apoyarlo, diciéndole a Rintaro que se fuera con Waguri y Subaru, pues ellos se encargarían de ese problema. Saku, Usami y Hayato confrontan a los sujetos, llamándolos cobardes por acorralar a una sola persona entre tantos. En ese instante, a aquellos tipos se les ocurre intimidar al grupo de Rintaro, confesando que ellos le habían hecho daño. Sin embargo, parte de lo que contaban no resultaba ser cierto, pero al enterarse de que la herida de Rintaro fue provocada por ellos, Hayato decide acabar con esto personalmente, sin dar un paso atrás. En la estación de trenes, el prota se disculpa con la chica por haberlas puesto en peligro. Waguri responde que no era un problema, pero pregunta si sus amigos estarían bien, a lo que el prota contesta que se preocuparía más por lo que le pasaría a sus agresores. Rintaro recibe una llamada de Hayato, quien le confirma que todo estaba bien y que se irían a casa, así que no debía preocuparse por volver por ellos. Posteriormente, los amigos del prota deciden retirarse, sorprendidos por la fuerza de Hayato a pesar de ser un pacifista. Antes de hacerlo, los tres dejan en claro a los agresores lo buen amigo que era Rintaro, por lo que no permitirían que se burlen de él, recordándoles además que nunca lo olviden. Tras decir esto, el grupo se retira de una vez por todas. Al día siguiente, las cosas para Rintaro en el torneo deportivo no parecen ir muy bien, ya que su equipo estaba perdiendo por sus constantes errores, causados por la preocupación de no haber aclarado las cosas con sus amigos. En el descanso, ellos se acercan a él para charlar un poco, aunque sin quererlo, Usami revela
revela que los tres lo habían seguido el día anterior. El prota se avergüenza, ya que eso significaba que también escucharon su conversación en la cafetería. Entonces, el pelirrojo actúa rápido y se va junto a Yato, dejando a Saku para que se disculpe de una vez con Rintaro. Sin tener otra opción, el pelinegro decide acabar con esta riña. Comienza disculpándose por haberlo seguido y escuchar lo que dijo. También le pide perdón por haberle hablado tan duro cuando se enteró de que se reunía con una chica de Kikyou. Rintaro responde que no tenía por qué hacerlo, pues era muy raro que él se disculpara con él. Sin embargo, Saku cree que es mejor hablarle a su amigo siguiendo los consejos que le dio Usami. Escucha bien lo que voy a decir ahora, porque nunca lo repetiré, aunque muera. Saku comienza a sincerarse con Rintaro, confesando que sus palabras lo hicieron muy feliz. Tan solo escucharlo decir eso fue suficiente para confirmarlo. Sin duda no cometió ningún error al hacerse su amigo. Además, sin problemas podía afirmar que tanto él como Usami y Ayato eran las personas en las que más confiaba en el mundo. El prota se alegra mucho al escucharlo, y al cabo de un rato, sus amigos se dan cuenta de que todo se había solucionado. El torneo deportivo continúa, y con un renovado Rintaro, su equipo finalmente consigue la victoria tras un bateo magistral, logrando así avanzar al partido final. Todos celebran la victoria, y el maestro de Rintaro ve cómo sus alumnos se la estaban pasando increíble en el campo, sintiéndose plenamente feliz por ellos. Un tiempo después, tras finalizar el torneo deportivo, Rintaro y sus amigos van a comer helados. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados, pues Usami admite que por su culpa no lograron ganar la competencia. Como consecuencia, ellos mismos tuvieron que pagar sus helados. Pasado un rato, Rintaro le pide al grupo que lo acompañen un momento y se dirige con ellos al parque. Finalmente, Rintaro presenta a sus amigos a las chicas de Kikyou con las que se había juntado hace poco. Al principio, la conversación resulta algo incómoda, pero poco a poco todos empiezan a llevarse bien. Tras charlar un rato, Waguri les explica la razón por la que estaban allí. Ella comienza a agradecerles por lo ocurrido el día anterior, al igual que Subaru. Además, Waguri les entrega un presente por haberlas ayudado con sus acosadores, lo que sorprende a los tres. Pero eso no es todo. En ese instante, Subaru se pone de pie y se disculpa apropiadamente por las horribles palabras que les dijo en la biblioteca, admitiendo que no estuvo bien hacerlo. Usami se sorprende, pero luego comenta que no recordaba exactamente lo que dijo aquel día, excusándose en que había pasado mucho tiempo desde entonces. Sus amigos no lo pueden creer, pero él concluye diciendo que Subaru no tenía por qué disculparse, pues ya estaba acostumbrado de que hablen mal de él. Sin embargo, Saku toma la palabra para él también disculparse por lo que dijo acerca del cabello de Subaru, mostrándose tan sincera que sorprende a todos. En ese momento, la peli blanca también saca un presente y le entrega al grupo de Rintaro unos dulces muy caros. Ellos se quedan sin palabras y agradecen a la chica por el gesto. El prota y sus amigos planean improvisar una fiesta de postres en ese mismo instante, aunque Subaru se muestra algo incómoda, diciendo que no quería molestarlos al estar ella y Waguri en medio, ya que eran de Kikyou. En ese momento, Usami sorprende a la peli blanca al decirle que esos detalles no le importaban, asegurando que para ellos ese tipo de prejuicios ya no tenían peso, y además todo estaba en orden al ver que las chicas se llevaban bien con Rintaro, así que todo el grupo decide disfrutar junto a los dulces que trajeron Waguri y Subaru. La peli blanca termina por confirmar lo que dijo su amiga, comprendiendo que era mejor conocer a una persona antes de juzgarla sin saber nada. De camino a casa, todos continúan llevándose de maravilla. Mientras tanto, Rintaro y Waguri conversan a solas, y la chica se muestra feliz por lo ocurrido ese día. Rintaro también se alegra por ello. Sin embargo, decide preguntarle algo a Waguri. Como ella lo había estado ayudando a estudiar, tenía muchas ganas de agradecerle y quería saber cómo podría hacerlo. Para su sorpresa, Waguri responde que le gustaría salir con él algún día, a solas. Pasan unos días, y Rintaro tiene un breve recuerdo de cuando Usami le dijo que había cambiado, pues ahora era capaz de decir las cosas directamente. Mientras tanto, el prota finalmente se dirige al punto de encuentro para su salida con Waguri, sintiéndose más nervioso que nunca. Rintaro intentaba no pensar en que aquello era una cita, aunque su mente no lo ayudaba mucho. Al bajar del tren, el prota se encuentra de repente con Waguri en la estación. Ambos habían llegado al mismo tiempo, y para su sorpresa, habían viajado en el mismo tren sin notarlo. Siendo así, Waguri le agradece a Rintaro por haber aceptado venir, y juntos se dirigen de una vez al acuario. Ambos comienzan por la primera exhibición del lugar, donde confiesan no haber venido desde hace mucho, además de compartir
compartir su afición por los tiburones y peces de gran tamaño. Mientras tanto, Waguri empieza a idear un plan para aprovechar el día, ya que quería hacer tiempo hasta el show de delfines que presentarían ese día. Sin embargo, ella teme que no les alcance el tiempo, lo que provoca la risa de Rintaro, quien le asegura que no habría problema. Además, añade que en esta ocasión harían todo lo que ella quisiera. Sus palabras alegran mucho a Waguri, tal como lo prometieron. Ambos disfrutan recorriendo las distintas atracciones del acuario, divirtiéndose a lo largo del día. Después los dos van a comer algo. Allí Rintaro aprovechó para darle las gracias a Waguri por su apoyo con el examen y con sus amigos. Waguri le pregunta al prota cómo le fue en el torneo, a lo que él contesta que la pasó muy bien. No obstante, la chica quería conocer todo con exactitud y mirándolo fijamente, le pide a Rintaro que le cuente cada cosa, ya que todavía tenían tiempo antes del show de delfines. De esta manera, la salida continúa y justo antes de ir al show, Rintaro se detiene para pasar al baño. Mientras lo espera, Waguri revisa en su celular las fotos que se tomó con él, sonrojándose al verlas. No obstante, al notar que alguien extraño pasa cerca, la chica decide fijarse en qué sucede. Por su parte, Rintaro seguía sin poder evitar los nervios de estar con Waguri. La consideraba muy linda y al mismo tiempo se preguntaba si ella estaría disfrutando la salida, recordando la sonrisa que había mostrado todo el día. Finalmente, el prota sale del baño y se encuentra con Waguri, quien estaba junto a una niña pequeña. La chica le explica que se había perdido, por lo que quería ayudarla a encontrar a su familia. Waguri señala que el espectáculo de delfines podía esperar, ya que esto era más importante. Con ternura calma a la pequeña y le promete que volvería con sus padres. Rintaro, al verla actuar de ese modo, no puede evitar sonreír ligeramente. Waguri le presenta al prota a la niña llamada Mika, quien al comienzo se muestra temerosa, aunque pronto logra acercarse a él, tratándolo como si fuera su hermano. Entonces, Waguri propone que ella se encargue de buscar a los padres de Mika mientras Rintaro la cuida, aunque al inicio él se siente un poco incómodo. Finalmente ambos siguen con esa idea. Mientras esperan a la chica, Mika se disculpa con el prota por haber interrumpido su cita. Esto pone a Rintaro nervioso, intentando aclarar que él y Waguri no eran novios. Sin embargo, la niña no parece entenderlo y le confiesa que también quisiera salir con uno de sus compañeros llamado Daiki, de quien ella estaba enamorada. Durante la espera, Mika conversa con Rintaro y le cuenta que lo que más le atraía de su compañero era su sonrisa. Esa respuesta, por alguna razón, lo deja sorprendido. Poco después, Waguri regresa acompañada de los padres de la niña, quienes agradecen a ambos por haberla cuidado. Antes de marcharse, Mika llama a Rintaro y le susurra que él y Waguri hacían una bonita pareja, dejándolo desconcertado. Después la niña se va con su familia, despidiéndose de los dos. Waguri, por su parte, se entristece un poco al no haber podido ver el espectáculo de los delfines. Sin embargo, Rintaro le comenta que todavía quedaba una función nocturna y que si tenía tiempo podían verla juntos. La idea entusiasma a Waguri y terminan dirigiéndose de una vez al escenario. Una vez allí, el show comienza, sorprendiendo al público por el espectáculo. En medio de todo, Waguri le confiesa a Rintaro que jamás pensó recibir un agradecimiento de él. Para ella había sido suficiente con ayudarlo, pero al haber salido hoy juntos, era algo que agradecía y que además le hacía sentir feliz. Tras escuchar esto, Rintaro al fin comprende todo, ese sentimiento el cual se encendía en su interior y que cada vez brillaba con más fuerza. Ya no podía ocultarlo más. Después de mucho había entendido lo que le ocurría y él simplemente no podía apartar más la mirada. Días después, Rintaro se dirige a Chidori, provocando que todos a su alrededor se espanten por alguna extraña razón. Mientras tanto, los amigos del prota se quejan del tormentoso clima en el exterior, preguntándose además a qué hora llegaría su compañero. En ese momento, Rintaro finalmente entra al salón de clases. En el lugar, sorprende a todos con la mirada tan seria que llevaba en el rostro, mucho más peligrosa de lo habitual. Además, el grupo nota que el prota parecía más distraído de lo normal, sobre todo porque usaba ropa de invierno justo cuando estaba a punto de entrar en la temporada de verano. Hayato comenta que en Kikyo también habían cambiado sus uniformes, pero esto provoca que Rintaro se ponga nervioso y deje caer sus cosas. Aquello lo sorprende bastante, pues su comportamiento estaba siendo muy extraño, algo que no ocurría desde hace mucho tiempo y que ya llevaba 2 días seguidos. Hayato pregunta si deberían hablar con él, pero Saku responde que no, convencido de que Rintaro se los contará por su propia voluntad cuando llegue el momento. Así, el grupo decide respetar la privacidad
amistad del prota. Mientras tanto, echamos un vistazo a la mente de Rintaro. El prota no deja de pensar en Waguri desde aquella salida, preguntándose a cada instante qué estará haciendo, mientras la imagina sonriendo en sus recuerdos. Sus propios sentimientos lo arrastraban sin remedio. En eso, Usami trae a su amigo de vuelta a la realidad. En ese momento, el pelirrojo y los demás le preguntan si podían ir a su casa a jugar videojuegos. Como habían terminado los exámenes, pensaban que era una buena idea pasar el rato juntos, aunque si no quería, podían cambiar de planes. Rintaro lo piensa, ya que nunca había hablado de su hogar con sus amigos. Como antes lo habían juzgado por vivir en una pastelería siendo que era él, temía contarlo. Usami nota la expresión perdida de su amigo y se disculpa de inmediato por elegir su casa sin permiso, sugiriendo que podían ir a la suya en su lugar. En ese instante, Rintaro responde que no hacía falta, ya que podían ir a su casa. Él se encargaría de avisar a sus padres para que todos pudieran venir ese fin de semana, lo que llena de emoción al grupo. Finalmente llega el día, y los amigos del prota quedan impresionados por lo que veían. Rintaro se muestra algo nervioso, pero el grupo le comenta que era lo más increíble que habían visto. Nunca imaginaron que él viviera en una pastelería, y además, había una gran cantidad de postres que no conocían. Estas reacciones hacen que Rintaro se cuestione por qué había tenido tanto miedo de contarles sobre su hogar. Al fin y al cabo, ya conocía cómo eran los tres. De repente, la madre del prota sale a recibirlos, feliz de finalmente conocer quiénes eran los amigos de su hijo. Saku le entrega un presente a la señora por la intromisión, y ella lo recibe gustosamente. Después, el grupo acompaña a Rintaro hacia la parte superior de la pastelería. Dentro de la cocina, Kyoko, la madre del prota, les comenta a su personal que se ausentaría unos instantes. Ellos notan su alegría, y Kyoko les explica que se debía a que su hijo había traído a sus amigos por primera vez. Al cabo de un rato, escucha una voz afuera y se da cuenta de que tenía una visita inesperada. Mientras tanto, Rintaro, revisando algunas fotos con el grupo, siente algo extraño al tener a sus amigos en casa. En ese momento, Kyoko llama a Rintaro un momento. Él baja y se sorprende al ver una visita inesperada, Waguri. Él se pone muy nervioso en ese momento, aunque no era el único. Subaru, que había acompañado a su amiga para conocer la casa de Rintaro, también se mostraba algo avergonzada. Waguri se disculpa por la visita inesperada, pero todos bromean diciendo que no era un inconveniente. La madre de Rintaro se muestra contenta de verlos juntos y les pide que se sientan como en casa. Todos continúan disfrutando el momento, y Kyoko también agradece a Subaru por llevarse bien con su hijo, a pesar de ser de Kikyou. Por su parte, Rintaro no puede evitar seguir sintiéndose nervioso ante la presencia de Waguri, lo que provoca cierta diversión en su madre. Kyoko se ofrece a preparar el almuerzo para todos, recibiendo ayuda de cada uno de ellos. Mientras tanto, Waguri se siente un poco preocupada de no estar vestida apropiadamente, pues no esperaba esta situación. Subaru responde que se veía bien, aunque Waguri duda mucho de ello. Esto mientras Rintaro no deja de observarla. Más tarde, todos se sientan a comer, disfrutando la comida y conversando entre ellos. En ese momento, Kyoko se retira para atender la pastelería. Rintaro sonríe al ver a todos disfrutando, pensando en agradecerle a su madre por la comida. En ese momento, Usami interrumpe con una pregunta, pues había notado en las fotos que Rintaro antes no era rubio ni llevaba aretes, y quería saber desde cuándo y por qué decidió adoptar ese estilo. Rintaro explica que cambió su estilo en primero de secundaria, pero pensaba que detallar la razón no era relevante. Sin embargo, al notar el interés de todos, incluido el de Waguri, decide compartir la historia. Él les cuenta que desde niño siempre deseó tener ese look, considerándolo algo muy significativo en su vida. El prota confiesa que desde niño nunca tuvo ningún amigo. Un día, al verlo tan triste, su familia decidió llevarlo a una pastelería. En el lugar, él disfrutó de los postres, y al mirar alrededor, vio por casualidad a un pastelero que parecía disfrutar intensamente su trabajo, con una sonrisa y un aspecto muy característico. Esto captó totalmente su atención, y Rintaro deseaba algún día sentirse igual de feliz que aquel pastelero. Por eso, le confesó a su familia que quería teñirse el cabello y usar aretes. Para su sorpresa, no se lo prohibieron. Su madre, su padre y su hermano mayor le dieron su aprobación. Esto lo llenó de emoción, aunque muchas personas se distanciaron tras su cambio de apariencia. Rintaro ya había aceptado que eso podría pasar, así que no le afectaba demasiado. En ese momento, nota que empieza a ponerse algo melancólico y se disculpa con todos. Usami lo detiene, preguntando si había modificado algo además su estilo desde la secundaria. Rintaro responde que no, y el pelirrojo añade que de ser así, ambos habrían sido grandes amigos si se hubieran conocido en esa época, pues él siempre había sido muy buena persona. Estas palabras llenan de
alegría a todos. Waguri se levanta para servirse un poco más de comida y le comenta a Rintaro que de igual forma, si lo hubiera conocido en esa época, también se habría hecho amiga de alguien tan amable como él. Esto conmueve profundamente a Rintaro, aunque no fue el único afectado por sus palabras. A espaldas de la sala, observamos que la madre de Rintaro se muestra algo emocionada al recordar un suceso ocurrido años atrás, cuando el prota decidió que quería teñirse y usar aretes. Kyoko optó por hacerlo también antes de que él lo hiciera primero. Su esposo se dio cuenta de que ella lo hacía para apoyar a su hijo. Kyoko explica que al verlo llorar por ser apartado por sus compañeros y resignarse a estar solo, se dio cuenta de que no quería que lo sufriera de esa manera. Además, cuando lo llevaron a la pastelería, percibió en él una alegría y un valor que pocas veces mostraba, por lo que no quiso negarle su decisión. Ellos trabajaban de cara al público, y Kyoko creyó que él se preocuparía por la opinión ajena. Por ello, decidió teñirse primero. De este modo, Rintaro no perdería el valor que había ganado para tomar su decisión. Espero que algún día Rintaro note todo lo que haces por él, el padre del prota exclama, y la madre responde que no importaba realmente, pues lo único que quería era que los demás reconocieran lo amable que era su hijo. Finalmente, Kyoko entra a la sala dejando un delicioso postre para que el grupo lo disfrute. Ella intenta retirarse, pero antes de hacerlo, Rintaro la detiene, agradeciéndole en ese momento. Vemos como Kyoko regresa algo melancólica a la pastelería. Más tarde, Rintaro sigue pasando el rato con sus amigos. Ellos notan lo hábil que era Waguri en los videojuegos, aunque ella confiesa que a veces solía jugar mucho con su familia. El grupo planea una salida con la llegada del verano, pensando en ir a la playa y ver fuegos artificiales, según la sugerencia de Rintaro. Si bien la idea es buena, Subaru recuerda en ese momento que antes de que inicie el verano, en Kikyo tenían exámenes. Este comentario sorprende a Usami y a Rintaro, devolviéndolos a la realidad. El pelirrojo estaba a punto de pedirle ayuda a Saku, lo que lo asusta al darse cuenta de lo difícil que sería ayudar a Usami. Sin embargo, Waguri interrumpe a todos, sugiriendo que si todos estaban de acuerdo, ellos podrían hacer un grupo de estudio para que así pasen los exámenes.